en Premium y ya no. Muy bien, bueno, pues estamos listos, Pau. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión. Muchas gracias a los que se conectan con nosotros por primera vez. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que no hemos tocado en estos 3 años ya de nuestro Journal Club, y es acerca de la profilaxis antiendocarditis bacteriana en la consulta dental. La verdad es que a veces dentro de nuestro protocolo de estudio de los pacientes con cardiopatías congénitas llega momentos en los que olvidamos en algún punto o no le ponemos el énfasis necesario al tema dental, y o estamos corriendo para cuando se tengan que valorar a nuestros pacientes, o definitivamente corremos un riesgo muy alto al operarlos así. Igualmente, qué indicaciones tenemos que dar a las familias para que después o previo más bien a un procedimiento odontológico, cuándo, qué, cómo hacer una buena profilaxis antiendocarditis. Y para eso tenemos el día de hoy, pues primero que nada agradecer al grupo completo, a Karen, a la doctora Karen Fuentes precisamente, quien fue nuestro primer contacto, gran amiga. Y evidentemente a la doctora Ana Paulina Sánchez Ruiz. Ella es odontóloga y odontopediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y pues miembro de la Sociedad Nacional e Internacional de Odontología Pediátrica. Y ella el día de hoy junto con Karen, y por ahí debe estar Cari también ya pronto a llegar, nos van a hablar acerca de precisamente este tema. Pau, si gustas abrir tu micrófono, tu cámara, como tú quieras, y estamos listos. Te agradezco mucho estar con nosotros hoy y empezamos nuestra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que esta plática les sea de su agrado, que encuentren un punto nuevo de interés para que puedan dar un enfoque diferente a su consulta y que podamos cubrir pues sus expectativas con respecto a esto. Muchas gracias por la invitación. Como ya saben, formo parte del equipo de la doctora Karen Fuentes. Soy odontopediatra, orgullosamente egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y pues bueno, vamos a empezar. Discúlpenme por no poner la cámara, pero es que acabo de terminar consulta y estoy un poco ajetreada por aquí. Pero cualquier cosa, ustedes igual me pueden ir pausando para resolver dudas o si en algún punto creen que es necesario hacer un comentario adicional, adelante. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy es profilaxis antiendocarditis bacteriana en la consulta dental. Para nosotros es realmente importante tener en consideración que ciertos pacientes van a necesitar de una profilaxis específica para ciertos tratamientos dentro del consultorio. ¿Por qué? Porque nuestra boquita está llena de vasos sanguíneos y muchas veces eh, el, el- el exceso de lesiones cariosas dentro de la boquita nos puede llevar a una bacteremia. ¿Ok? Eh, Les compartimos dos artículos, las dos guías en las que nosotros nos regimos, con las que nos regimos. Una es la de la Asociación Americana del Corazón y la otra es la de la Asociación Americana de Odontopediatría. Empezamos un poquito con la de la Asociación Americana del Corazón, y su última actualización la tuvo en el 2021. Esta actualización se basa en la revisión de la guía que se mencionó, que se publicó en el 2007, que habla igual sobre la profilaxis antibiótica para prevenir algún tipo de endocarditis infecciosa por estreptococos del grupo Viridans, específicamente en pacientes cardíacos que son sometidos a algún procedimiento invasivo dentro del consultorio dental. En esta revisión se encontró que aproximadamente igual o mayor al 90% de los pacientes eran candidatos a recibir una profilaxis antibiótica para un procedimiento dental, así fueran de bajo, medio o alto riesgo. Sin embargo, con esta revisión lo que se trataba de hacer era enfocar o modificar la dosis o la indicación de alguna profilaxis antibiótica a ciertos pacientes, dejando único a los pacientes que eran de alto riesgo.
Con esta revisión también se buscaba evaluar su impacto, de qué manera había repercutido o llamado la atención para que los profesionales pudieran implementar el uso de alguna profilaxis antimicrobiana si no lo venían haciendo previamente, o considerar en qué momento sí era necesario administrarla y cuándo no. Otro punto también que buscaban evaluar era la incidencia de evaluar la incidencia y la mortalidad por endocarditis infecciosa, específicamente por estreptococos del grupo viridans. Y también reevaluar los fundamentos que en ese momento se habían considerado para que se administrara esta profilaxis anti-endocarditis. Otro de sus puntos importantes era evaluar si las recomendaciones aún seguían siendo válidas o era necesario realizar algún cambio, modificarlo y realizar una corrección para la nueva, declaración de esta directriz. También les interesaba mucho revisar si era indicado para todas las afecciones cardíacas o si solo se mantenían las 4 principales, que más adelante las vamos a mencionar. Y también sugerir si era necesario continuar con estas directrices ya publicadas en el 2007 y hacer una revisión de todos los estudios de pacientes a partir de esa fecha para ver en qué había necesidad de mejorar. ¿Ok? Vamos a empezar por el impacto que tuvo esta directriz al publicarse en el año 2007. Hubo muchas revisiones de artículos, principalmente de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero aunque la información no era tan eh, verídica o no tenía una validez pues adicional, se decía que había un buen conocimiento de estas directrices, pero que el cumplimiento de los profesionales no era el que ellos esperaban, porque había profesionales o dentistas que sí lo indicaban para ciertos procedimientos, para ciertos pacientes, pero muchas veces también pasaba desapercibido. Ellos piensan que debería de mejorar esta comunicación de estas guías con todos los profesionales para que todos tuviéramos la misma información y que hubieran una mejor educación para nosotros que somos proveedores de la salud con los pacientes y que la toma de decisiones fuera compartida y no solo del profesional, porque en alguna parte decía que aunque los profesionales quisieran administrarla, muchas veces los pacientes no estaban de acuerdo con recibir esta profilaxis antiendocarditis. O al revés, los pacientes la preferían tomar antes de que el profesional lo sugiriera, pero muchas veces tampoco estaba tan indicada. Eh, Hay otros estudios retrospectivos referentes a la incidencia y a la mortalidad desde el 2007, pero pues como son retrospectivos, no son tan eficaces o no se le puede dar una validez importante porque pues la información que fue obtenida fueron a base de reclamaciones, registros o algunas observaciones epidemiológicas o de los seguros. Entonces, esto nos ubica en una parte de la incertidumbre porque realmente no podemos evaluar cómo de manera prospectiva, ¿ok? Y otra limitación más es que la endocarditis infecciosa por el Streptococcus del grupo viridans no está dentro de una clasificación internacional de enfermedades. Entonces, cuando se buscaba de manera dentro de esta clasificación, pues realmente no existía un apartado en donde dijera que fuera específica por este grupo de Streptococcus. Entonces, pues, sin estos datos de alta calidad que sugirieran que hubiera un aumento en su incidencia o la mortalidad por este grupo, pues no podemos darle una validez importante. Otros estudios también sugieren que sí hubo un aumento de la endocarditis infecciosa, sin embargo, pues no es específica a este grupo de estreptococos. Estos estudios principalmente fueron de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa en el Reino Unido?
En el año 2008, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica sugiere que se detenga la administración de profilaxis antiendocarditis en pacientes que tengan riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento, muchos profesionales odontológicos dejan de administrar esta profilaxis y hasta 2018, que es cuando se analizan todos los datos desde marzo 2008, se ve que sí hubo un aumento de número de casos significativo, rebasando un récord histórico, en donde se reportaban hasta 35 casos nuevos al mes de endocarditis infecciosa. Aún así, se seguía desconociendo si la causa principal era por estreptococos del grupo Viridans, pero el aumento fue significativo. Entonces, cuando notaron que el aumento fue bastante, ya la administración de la profilaxis antiendocarditis quedaba a decisión del paciente o del profesional para poder administrarlo. ¿Ok? Les mencionaba que hay 4 grupos específicos en los que sí se recomienda que se administre porque pues, son pacientes de alto riesgo que pueden desarrollar endocarditis infecciosa. La primera es cuando existe la colocación de alguna válvula cardíaca protésica, porque el riesgo de que se desarrolle endocarditis infecciosa pues es del 20%. Entonces existen muchísimas más probabilidades de que sí podamos desarrollarla. Que ya hayan padecido, ya hayan presentado endocarditis infecciosa, que sea recidivante o que sea muy recurrente. Por lo mismo, existe un mayor riesgo, además de que pueden desarrollar insuficiencia y puede ser necesario de alguna corrección quirúrgica. Y pues a largo plazo, pues mayores complicaciones. Otra indicación es para las cardiopatías congénitas, ya que sobre todo en países de ingresos medios y altos es más común que sí podemos encontrar pacientes o una cantidad elevada de pacientes que puedan desarrollar endocarditis infecciosa. Las principales en donde sí tenemos que administrar una profilaxis es en las cardiopatías cianóticas. Y una más es el trasplante cardíaco. Si bien no existen datos suficientes, es normal que estos pacientes pues se encuentren inmunodeprimidos y además de esto que tengan múltiples comorbilidades que los puedan llevar a un riesgo alto de padecer endocarditis infecciosa. Entonces, las guías que nosotros seguimos, con las que nosotros nos guiamos, sugieren que el uso de una profilaxis antiendocarditis sea necesario cuando tenemos una válvula cardíaca protésica, en donde el procedimiento no lleva más de 6 meses, en donde tenemos una historia previa de endocarditis, en donde tenemos cardiopatías congénitas cianóticas no corregidas específicamente, cuando tenemos cardiopatías congénitas corregidas por completo con algún material protésico durante los primeros 6 meses, donde se ha realizado o se realizará cateterismo, cardiopatía congénita corregida con algún defecto residual y en pacientes que van a ser receptores de trasplantes. Dentro del consultorio, ¿cuándo sí es necesario que nosotros administremos alguna profilaxis antiendocarditis? Cuando va a haber manipulación de tejido gingival, de mucosa oral o de alguna región periapical de los dientes. ¿Cuál es la región periapical de los dientes? La punta de la raíz de los dientitos. En esta zona es en donde se encuentra la unión de los vasos sanguíneos con el resto de todos los demás vasos sanguíneos, además del nervio. Entonces, si vamos a trabajar específicamente en esa zona, es súper importante que nosotros administremos alguna profilaxis. Sí o sí, cuando vamos a hacer extracciones, porque al final va a haber manejo de tejidos blandos, va a haber un sangrado importante, y si son pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, es probable que tengamos alguna alteración en los tiempos de sangrado,
en el número de eritrocitos o y también en el tiempo en el que va a cicatrizar este alvéolo después de la extracción. Cuando hacemos colocaciones de bandas de ortodoncia, las bandas de ortodoncia son unos anillos que se colocan de manera que van a rodear al diente y van a servir de soporte para algún aparato, ya sea ortopédico, algún mantenedor de espacios o también cuando se usa algún tratamiento de ortodoncia. Entonces, estas bandas, como van bien adheridas a la superficie del diente y quedan muchas veces cerca de la encía, ¿qué va a provocar? Que a la manipulación sí provoquemos un sangrado y que a largo plazo también haya una inflamación. Entonces, lo ideal es que estas bandas de ortodoncia en pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía quedan supragingivales. Cuando ponemos coronas, las coronas pueden ser metálicas o estéticas. Es indispensable también realizar o indicar la toma de profilaxis porque va a haber una manipulación tanto de la superficie del diente como de la encía. En estos pacientes nosotros tratamos de ser lo más conservadores posibles y no abarcamos o no llegamos a la zona subgingival como lo hacemos de manera cotidiana. Entonces, lo ideal es que si vamos a poner coronas, queden una, supragingivales y dos, que minimicemos la manipulación de los tejidos blandos y sí o sí la profilaxis. Cuando hacemos procedimientos que involucren sangrado, algún tipo de cirugía, en algún tipo de traumatismo, o bien cuando hacemos alguna, Es profilaxis de perdón, No, adelante, adelante. ok. Y bueno, en un apartado mencionan que la infiltración anestésica no es necesaria, o en una infiltración anestésica no es necesaria realizar o indicar una profilaxis. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos una infiltración anestésica, cuando vamos a hacer un procedimiento que realmente va a implicar alguna molestia o algún tipo de dolor. Y cuando llegamos a ese punto es porque de verdad o tenemos una caries muy profunda o vamos a realizar una extracción o vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico que va a involucrar algún tipo de sangrado y molestia. Entonces nosotros la colocamos de dentro de las indicaciones, ¿ok? Si nosotros realizáramos algún procedimiento que no provocara dolor, no es necesario realizar una infiltración anestésica. Pero, pues repito, o sea, siempre que vamos a infiltrar es porque el procedimiento va a ser invasivo, entonces nosotros lo ubicamos dentro de las indicaciones. ¿Cuándo no va a ser necesario administrar una profilaxis? Cuando se van a tomar radiografías, únicamente pueden ser de control, en citas de revisiones, cuando vamos a colocar aparatos de ortodoncia que van a ser removibles o que van a ser fijos, pero ya previamente en una cita anterior se probaron las bandas, se ajustaron y quedaron en una superficie que no involucra encía, entonces ya estamos 100% seguros de que no va a haber algún tipo de manipulación de tejido blando. Cuando tomamos impresiones, que son los moldes que se toman con esta masita especial, no es necesario. Cuando hacemos una aplicación de fluoruro en una cita convencional de cada 6 meses, en donde únicamente se realiza su limpieza y su aplicación de flúor, también puede ser en la colocación de selladores de fosetas y fisuras, que este es un tratamiento preventivo que lo único que hace es dejar una superficie lo más lisa posible para que el cepillado sea lo más eficaz y en las zonas de las muelitas donde tenemos como surcos más profundos, queden más lisas y sea mucho mejor el cepillado. No es nada molesto, nada doloroso. Y también cuando colocamos ionómeros de vidrio, que son restauraciones estéticas que contienen fluoruro, que constantemente se van a estar liberando. Hasta el 2007 nosotros teníamos un régimen en cuanto a antibióticos que se podían administrar. Mucho tiempo nosotros administrábamos clindamicina, sobre todo cuando había procesos infecciosos en pacientes cardiópatas y necesitábamos también
realizar un procedimiento a manera de urgencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Administrábamos clindamicina. O bien cuando los pacientes eran alérgicos a las penicilinas, también era muy común que nosotros indicáramos la toma de clindamicina. Pero en la última declaración que hubo de esta directriz, hubo un cambio y en lugar de dar la clindamicina, que era un antibiótico que sí nos provocaba que hubiera una infección por la administración de este antibiótico, ¿qué pasaba? Que muchas veces estos pacientes desarrollaban colitis pseudomembranosa, pero comparado con otros antibióticos, la proporción era muchísimo mayor, hasta el 25% de estos pacientes lo desarrollaba. Entonces, en esta última publicación, se cambia la clindamicina por la cefalexina, la acitromicina, la claritromicina o la doxiciclina. ¿Ok? Entonces, a partir de esa fecha, 2021, nosotros ya no podemos indicar el uso de clindamicina como dosis única como profilaxis antiendocarditis. ¿Ok? Nuestras opciones, primera opción va a ser la amoxicilina en niños, 50 miligramos por kilogramo. Si es alérgico a las penicilinas, nos vamos con la cefalexina, la citromicina. O si es alérgico a penicilinas y hay intolerancia oral, nos quedamos con la cefazolina y la ceftriaxona. Y este es un flujograma que nosotros seguimos para realizar un buen manejo de un paciente cardiópata. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un paciente cardiópata? Primero, llenamos su historia clínica e inmediatamente, si ellos refieren que no hay seguimiento, que no hay atención por parte de algún cardiólogo, nosotros diferimos del tratamiento porque ya sabemos que podemos tener alguna complicación, además del riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa. Realizamos una interconsulta para que evalúen si es necesario realizar algún tratamiento dental convencional de manera rutinaria con algún tipo de profilaxis antibiótica y con eso es suficiente, o si bien vamos a necesitar de algunos estudios de laboratorio si nuestra cardiopatía es sintomática. Lo principal también es que evaluemos si nuestra cardiopatía nos está provocando una desaturación, que durante la consulta utilicemos oxígeno suplementario debido a que ustedes saben que estar dentro del consultorio dental siempre causa estrés, ansiedad, y más en un niñito que además ha estado en seguimiento por mucho tiempo con muchos doctores y que ya sabe que es probable que le hagan algo. Entonces, si ya está desaturando, con todo esto que está cargando, va a desaturar más. Entonces, la indicación es que usemos oxígeno suplementario durante toda la consulta. En caso de que no sea así, realmente no hay modificaciones. Si hubiera tratamiento con algún anticoagulante, se evalúa si es necesario a lo mejor suspender el anticoagulante o disminuir la dosis, o si no va a existir ningún tipo de sangrado, pues continuar con nuestro tratamiento normal y en caso de que sí, pues repito, valorar si es necesario el uso de la suspensión del anticoagulante. Y lo más importante, sí o sí, nuestra profilaxis antiendocarditis. Algo que a lo mejor muchos pacientes desconocen es que es más probable que se desarrolle una endocarditis infecciosa por los estreptococos del grupo viridans de manera rutinaria al momento de que están masticando o por cualquier actividad de la vida diaria como el cepillado dental, que por un procedimiento dentro del consultorio. Entonces, lo ideal aquí es que el mantenimiento de esta buena salud oral sea de manera continua, que los pacientes sí se mantengan en vigilancia con nosotros desde el primer vientito en boca hasta que uno, sea corregida su cardiopatía o dos, hasta que se encuentren lo más estables posibles. ¿Ok? Y que pues este acceso a la atención dental pues sea de manera conjunta, que no sea de manera independiente, sino que nosotros podamos tener
esa comunicación continua para poder referir con nuestros compañeros en el momento que sea adecuado. Y también que al final de cuentas, la toma de decisión sobre la profilaxis antiendocarditis, pues tiene que ser compartida, porque sí ha pasado que de repente papás o pacientes no quieren la toma de más medicamentos porque de por sí ya están tomando muchísimos. Pero nosotros lo tenemos que sugerir, nosotros tenemos que decir cuándo sí es necesario y que la decisión se tome en conjunto y que no solo recaiga esta responsabilidad en los profesionales. ¿Ok? Indagando un poquito más sobre un paciente cardiópata, ¿qué es lo que tienen en común la boca y el corazón? Son dos estructuras que son muy diferentes y se encuentran un poco alejadas, pero ambas empiezan su formación embriológica entre la sexta y octava semana de vida intrauterina. Entonces, es de ahí que nosotros, los pacientes cardiópatas, muchas veces tienen manifestaciones bucales y dentales y son muy evidentes. ¿Ok? La principal, pues, es la cianosis. La podemos ver en labios, en lengua, pero también en toda la mucosa. Podemos verlo en carrillo, encía, en frenillos. Realmente es muy evidente y esta tonalidad va a variar dependiendo del el grado de severidad de esta cardiopatía. ¿Qué otra manifestación importante vamos a tener? El retraso del crecimiento, ¿ok? No es solo en el crecimiento en cuanto a talla, peso, sino también vamos a notar algo significativo en boca. Es probable que este desarrollo también se vea alentado y que muchas veces a consecuencia de eso también tengamos un retraso en la erupción, ¿ok? ¿Por qué? Porque al no tener espacio, porque los huesitos no se han desarrollado de manera adecuada, los dientes que ya deberían de estar saliendo empiezan a ubicarse en otra posición y seguimos manteniendo los de la dentición temporal dentro de boca. Y como les mencionaba, el proceso de formación embriológica empiezan más o menos al mismo tiempo. La odontogénesis inicia en la semana séptima específicamente, y si en ese momento ya el corazón nos está faltando en cuanto a función, ¿qué va a pasar? Que los ameloblastos, que son los encargados en formar la capa más externa del diente específicamente, van a tener un déficit de función por una falta de oxigenación y entonces su metabolismo del calcio se va a ver afectado y vamos a tener una formación incompleta o defectuosa de la matriz del esmalte. Y podemos encontrar esto en muchos pacientes cardiópatas. Manchitas blancas, manchitas que se ven cafecitas, y nos hablan de que hay una deficiencia de la estructura de la matriz del esmalte y que es probable que esto desarrolle una lesión cariosa muchísimo más rápido que si tuviéramos una estructura normal completa. ¿Ok? Entonces, como son dientes que se encuentran más porosos, van a destruirse muchísimo más rápido. Y entonces la progresión de la caries no es tanto asociada por los medicamentos que está tomando el paciente, sino porque ya existía un defecto y además no hay una adecuada higiene y además sí está tomando medicamentos, pero pues es un defecto que ya se llevó a cabo o que se desarrolló desde vida intrauterina y que va a ser difícil que podamos modificar. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Dientes de menor tamaño o dientes en una forma irregular, ¿ok? Muchas veces también nos pueden faltar dientitos o podemos tener dientitos de más. Es importante que se realice una evaluación, tanto clínica como radiográfica, para que nosotros podamos identificarlo a tiempo y poder realizar el tratamiento adecuado que no sea invasivo, que tampoco altere su diagnóstico de base y que tampoco lo vaya a llevar a una complicación. Manifestaciones que también tenemos por los medicamentos que toman los pacientes cardiópatas. Podemos observar una deshidratación evidente por los diuréticos
y que va a provocar que nosotros no tengamos como ese plus de protección que nos da la saliva. Nuestra saliva se supone que debería de ser de un pH neutro y de manera rutinaria va a servir como uno para autoclisis, para que podamos mantener el diente o la superficie también más hidratada y que entonces las bacterias que tenemos no lleguen a calcificarse y después tengamos ahí un riesgo de tener cálculo. Y bien, pues nos, nos neutralizan el pH después de la alimentación para que les dé una protección extra al diente. Que podemos también presentar hiperplasia gingival o angioedema, que es muy raro que lo presenten en niños, pero sí llega a pasar. Y pues sumado todo esto que ya llevamos diciendo, que tengamos pacientes que lleguen en estas condiciones. Y entonces cuando llegan en estas condiciones, uno, pues el tratamiento que nosotros vamos a realizar es mucho más invasivo. Vamos a dejarlo muchas veces a lo mejor sin dientes porque los procedimientos que nosotros hacemos muchas veces no garantizan un éxito total porque son dientitos que poco a poco van a ir perdiendo la raíz para que el otro pueda erupcionar o porque los medicamentos muchas veces no, aunque se realiza de manera adecuada el procedimiento, el cuerpo simplemente no reacciona de la manera que queremos. Entonces tratamos de hacer tratamientos más radicales con la finalidad de que no en 2 o en 3 meses regresen con alguna molestia, sino que se queden lo más asintomáticos posibles, uno en lo que planean a lo mejor una corrección de alguna cardiopatía o para disminuir el riesgo de alguna endocarditis infecciosa por el número de bacterias que ya tenemos en boca y pues va a repercutir en general en toda su calidad de vida, porque un niño que no tenga dientes, ¿qué va a pasar? No va a querer comer porque no puede masticar, porque no encuentra la manera de triturar los alimentos o simplemente no le satisface comer alimentos que realmente lo van a nutrir porque le cuesta muchísimo. Y a largo plazo, si de por sí ya tenemos un retraso en el crecimiento, ya tenemos un retraso en la erupción y estamos quitando dientitos, pues la calidad de vida de estos pacientes de verdad se ve muy afectada. Específicamente los pacientes que he puesto son pacientes que sí son, padecen de algún tipo de cardiopatía congénita y en donde de verdad hemos tenido que quitar todos estos dientes porque el pronóstico es muy desfavorable y corremos más riesgo tratando de hacer algún tratamiento conservador o restaurador en estos dientes que quitándolos. Es muy común que estos pacientitos en una edad adolescente tengan algún tipo de enfermedad periodontal en donde va a haber pérdida de hueso, un aumento de volumen excesivo de las encías, en donde va a haber un sangrado continuo. ¿Por qué? Porque pues, la encía se encuentra totalmente inflamada por el acúmulo de placa dentobacteriana y entonces a ese punto se refiere la directriz, ¿no? Que es más común que durante la vida diaria se pueda desarrollar algún tipo de endocarditis infecciosa que precisamente dentro del consultorio. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, pues lo ideal aquí es que nosotros realicemos un manejo multidisciplinario principalmente pensando en el bien del paciente, pensando en que queremos mejorar su calidad de vida, en que no queremos que en ningún momento tenga algún proceso infeccioso que lo lleve a desarrollar aparte endocarditis infecciosa y que presente en algún momento dolor, porque no sé si alguno de ustedes en algún momento haya tenido dolor dental, pero el dolor dental es muy fuerte y ahora en niños pues debe de ser muchísimo peor. Y lo ideal es que estos pacientes desde el primer momento en que tienen el primer diente empiecen con un plan preventivo para evitar que lleguemos a este punto en donde no tengamos ya manera de solucionarlo y la mejor opción sea realizar una extracción. Listo. Muchísimas gracias, Pau. No, pues una gran charla.
pues, primero que nada, agradecerte y bueno, ver si no tenemos, bueno, seguramente dudas, preguntas, algún comentario que tengamos del auditorio. El primero fue que pues es un dolor impresionante al que te refieres, seguramente muchos hemos pasado por ahí. Y bueno, pues no sé si existan dudas, comentarios, preguntas para la doctora Pau. Pau, yo tengo una, digo, a lo mejor no es mucho al respecto de como tal la profilaxis, pero sí con los anticoagulantes. Muchas veces nos pasa a nosotros que, por ejemplo, sobre todo a los niños que sí requieren de una anticoagulación así muy, muy específica o muy importante, o muy estrecha, sobre todo con aquellos cumarímicos, que de repente decimos, híjole, le van a hacer una extracción, ¿no? Que creo que es a lo que más nos enfrentamos. Y entonces nosotros pensamos, bueno, le suspendemos el anticoagulante y pues seguramente no va a tener ningún problema ser el odontólogo. Pero puede ser que, como dices, hay muchos otros factores asociados que influyen en la anticoagulación, como puede ser la cianosis. ¿Cuáles son las medidas que ustedes toman previo a un procedimiento de riesgo de sangrado en aquel paciente anticoagulado, además de suspender evidentemente el anticoagulante? Si ya sabemos que va a ser un procedimiento invasivo, como tú mencionas, específicamente yéndonos a una extracción, nosotros tratamos de tener a la mano material que nos va a ayudar a que podamos formar un coágulo en ese momento. ¿Ok? Ok. Entonces, uno, tenemos a la mano sutura, que muchas veces es la que nos ayuda a mantener, uno, el coágulo en su lugar por movimientos que pueda tener el paciente, por jugar con el coágulo, con la lengua, lo que sea. O también tenemos hemostáticos como el gel foam, que también lo podemos colocar dentro del alveolo. Tenemos también podemos colocar agua oxigenada inmediatamente, que es lo que muchas veces está más al alcance. Aparte de la suspensión, como tú mencionabas, del anticoagulante previo, pero siempre también con la autorización de su cardiólogo. O sea, no podemos tomar la decisión nosotros de realizarlo o de retirarlo de manera espontánea. Lo comentamos primero con ustedes y si ustedes ven viable que nosotros podamos realizarlo, lo hacemos de esa manera, teniendo hemostáticos a la mano. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Alex Vázquez dice, buenas noches, muy buena charla. ¿Debe ser prudente enviar a todo paciente con cardiopatía congénita al odontopediatra por salud bucal? Si es así, ¿cuál es el momento ideal? Pues si ya se sabe que tiene una cardiopatía congénita, desde el primer diente es necesario enviarlo. ¿Por qué? Les mencionaba, como comparten periodo embriológico, tanto el corazón como los dientes, es probable que nosotros observemos defectos en estos dientes. Entonces, la idea es que lo identifiquemos de manera temprana para empezar a proporcionarle el mejor plan preventivo y evitar que llegamos a tener caries. ¿Ok? Nosotros sabemos que muchas veces los papás están más enfocados en el tratamiento eh, con ustedes, que son los cardiólogos, porque le dan muchísima más importancia a esta parte, pero también hemos visto que si no se maneja de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, pues va a haber alguna falla. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alex, también. No sé si haya más preguntas, comentarios. El doctor Bolio nos comenta, en México son frecuentes las asplenias y tienen más riesgo de endocarditis, recordar vacunar de estreptococo. Sí, claro, o sea, ahí es como ya el espectro del niño con heterotaxia. El doctor Diego Freire dice un INR recomendado. Sí, justo, más bien yo quería justo preguntar esa parte, ¿no? Nosotros pasa mucho, o sea, creo que lo más común que tenemos son aquellos pacientes con anticoagulantes orales, sobre todo cumarínicos. Entonces nosotros lo seguimos con INR
y le decimos, ok, suspéndelo, tomamos de exámenes de laboratorio, ¿no? El INR sobre todo, y ya con eso nos pasamos. Pero bueno, a veces también el efecto del cumarínico sobre el INR no puede ser tan específico en cuanto al momento de la toma, ¿no? Entonces, por eso era la duda. Hace poquito yo tenía una paciente que precisamente estaba para una extracción y le iban a intervenir en la clínica Patito, ¿no? Entonces yo le decía, híjole, creo que estos pacientes vale la pena siempre tener todo a la mano, todo lo necesario por cualquier tipo de complicación. No sé qué pienses tú, Ana, que nos digas, aquel paciente que vas a extraer, le vas a hacer una extracción que está con anticoagulante, que es una cardiopatía cianógena, preferible hacerlo en el consultorio del hospital o lo pueden hacer en cualquier tipo de consultorio, bajo las medidas que ya nos comentaste. Pues lo ideal es que sí sea un manejo hospitalario. Uno, porque les comentaba, el nivel de estrés que ellos desarrollan dentro de la consulta es muchísimo. Entonces, si de por sí ya están desaturando, es probable que con esto puedan desaturar más. Dos, de manera rutinaria, si están tomando anticoagulantes, sí les pedimos sus tiempos de coagulación, su INR y también una biometría hemática, nada más como para evaluar si están en condiciones o no, si son pacientes que han estado en seguimiento continuo con su cardiólogo y si es necesario, sí interconsultarlos para ver de qué manera podemos o en qué momento es el más adecuado para que nosotros podamos realizar el procedimiento. Y si no solo va a ser una extracción, si van a ser varias o requiere de muchísimos más tratamientos, lo ideal es que sea bajo anestesia general, donde vamos a tener una mejor vigilancia, donde vamos a poder restaurar todos los dientes en una sola sesión y no vamos a poner tantas veces en riesgo al paciente. Sí, claro, creo que ese manejo también, como dices tú, multidisciplinario en el quirófano, ¿no? O incluso con el cardioanestesiólogo, porque al final de cuentas también hay que saber manejar la anestesia en cualquier procedimiento, no precisamente correctivo de la cardiopatía por la parte de anestesio. Salió un muy buen tema pronto para tocarlo ahí con los anestesiólogos. Sí. Perfecto, muy bien, no sé si tengamos más comentarios, más preguntas. Muy bien, Pau. Pues no sé si quieras cerrar con algo, Pau, tu charla. Un último comentario. Pues me da muchísimo gusto que me hayan considerado, que la doctora Karen igual me haya dado la oportunidad de estar aquí presentándoles este tema que la verdad para mí sí es emocionante porque siento que sí cambia la perspectiva que a lo mejor ustedes tienen dentro de o tienen de lo que es una consulta dental, ¿no? Entonces, me gusta que puedan darle esa importancia que merece nuestra área y que puedan difundirlo con sus pacientes y puedan motivarlos a que de verdad necesitamos trabajar en conjunto y que ellos necesitan realmente cuidarse no solo de ya su diagnóstico de base, sino también de lo que es la cavidad bucal. Sí, sí, Paul, mira, la verdad es que la intención o este grupo nació pensando precisamente en ese enfoque multidisciplinario del concepto de cardiotim que a mí me ha gustado mucho, pues sí, evidentemente, ¿no? No nada más hoy es un niño con una cardiopatía que hay que operar y ponerle un parche y listo, sino implica ya este manejo por parte del cardiotim, evidentemente multidisciplinario, que siempre va a generar mejores resultados y evidentemente ustedes pues forman parte fundamental de esto. Se ha hecho ya cada vez más común, más rutinario, el que cuando llega un paciente, después de ponerle el estetoscopio para escucharle el soplo, pues le vemos la boca y vemos si hay caries y que sea necesario que ustedes intervengan. Agradecerles, el grupo de tuyo, Karen, Karina, están en el Hospital Infantil Privado. Definitivamente, seguro van a tener muchos pacientes después de esto, porque al final de cuentas es como ya lo dijimos, parte fundamental, ¿no? Y bueno, pues como dice Karen, el enfoque preventivo y se prefiere siempre exagerar en una muy buena prevención que después definitivamente en un tratamiento mucho más invasivo.
Pues de verdad agradecerles muchísimo. Gracias, Pau, gracias, Cari, gracias, Karen. Les agradezco muchísimo, muchísimo la presentación del día de hoy. Siempre invitadas a nuestro Journal Club. La próxima semana, el doctor Miguel Medina, cirujano cardiovascular, ya le tocará presentar, ya nos hará llegar ahí los artículos y la información. Y bueno, pues agradecerles a todos su presencia, sus comentarios. Para los que es su primera conexión, estas sesiones las grabamos y les haré llegar la liga a donde lo subimos al canal de YouTube. Ya sé que como los influencers, pero es una forma de darnos a conocer. Denle ahí un me gusta y compartan estos ponencias, porque al final de cuentas es una forma de difundir nuestro trabajo y el gran equipo que hemos formado. Les agradezco a todos su presencia y que tengan muy buena noche. Gracias, Pau. Gracias, Karen. Gracias, Karina. Buenas noches. Gracias, buenas noches.